Llegas al hielo. El lugar perfecto. Silencio total. Sacas tu barreno. Haces el agujero en 30 segundos. Y sin saberlo, acabas de garantizar que no pescarás nada hoy. ¿Te suena familiar esta situación? Hoy vamos a hablar del asesino silencioso de tu jornada de pesca. Tu propio barreno. No, no es una exageración. Y te prometo que al final de este video vas a mirar esa herramienta con otros ojos. Entenderás por qué a veces el pescador que está a 10 metros saca peces sin parar, y tú solo sientes el frío. Así que, antes de empezar, déjame una pregunta en los comentarios. ¿De verdad crees que el ruido que haces al perforar importa tanto? Vamos a ver si al final del video sigues pensando lo mismo. Durante generaciones, la idea ha sido simple: llegar, perforar, pescar. Cuanto más rápido hagas el agujero, antes empezarás a disfrutar. Nos hemos obsesionado con el señuelo perfecto, la línea invisible, la profundidad exacta, pero hemos ignorado por completo el primer y más violento acto que realizamos: la perforación del hielo. La creencia popular es que es un ruido normal, que los peces están acostumbrados, o que el sonido no viaja tan lejos. Muchos pescadores veteranos te dirán: siempre lo he hecho así y pesco. Pero lo que no te dicen son los días que se fueron a casa con las manos vacías sin saber por qué. Hoy vamos a romper con esa vieja creencia. Vamos a analizar por qué ese primer minuto de ruido es más crucial que las siguientes 4 horas de pesca. Primero, hablemos de física, pero en plan sencillo. El sonido bajo el agua no funciona como en el aire. Viaja casi 5 veces más rápido y mucho más lejos. Y el hielo actúa como un gigantesco tambor. Cada golpe, cada raspón, cada vibración que produces en la superficie se transmite a través del hielo y luego al agua con una claridad aterradora para los peces. Imagina que estás en una habitación silenciosa y de repente alguien golpea la pared con un martillo. Así se siente para un pez. No es solo un ruido de fondo, es una amenaza directa y violenta que resuena en todo su entorno. Por eso el tipo de sonido que generas es fundamental para no alertar a toda la vida acuática de que un depredador, o sea tú, acaba de llegar a la zona de caza. Ahora bien, existen 2 tipos de ruido que tu barreno produce, y ambos son fatales. El primero es el ruido de alta frecuencia. Es ese chirrido agudo y desagradable, como cuando arañas una pizarra con las uñas. Este sonido lo producen unas cuchillas mal afiladas, melladas o simplemente de mala calidad. En lugar de cortar el hielo limpiamente, lo están rascando, pulverizándolo. Este sonido es antinatural y penetrante. Los peces, especialmente los más grandes y viejos que han sobrevivido a muchos peligros, asocian estos sonidos agudos y estridentes con el peligro inminente. Es un grito que les dice: huye de aquí ahora mismo. Piensa en ello. En la naturaleza los cortes limpios son silenciosos, mientras que la fricción y la rotura siempre generan un escándalo. El segundo tipo de ruido, y quizás el más dañino, es la vibración de baja frecuencia. Este no lo oyes tanto con tus oídos, pero los peces lo sienten con todo su cuerpo a través de su línea lateral. Esta vibración se produce cuando el barreno no es estable, cuando das tirones, o cuando las cuchillas están tan mal que tienes que forzar y empujar todo tu peso sobre él. Al hacer esto, no solo estás perforando, estás haciendo vibrar toda la placa de hielo como la membrana de un altavoz. Estas ondas de baja frecuencia viajan increíblemente lejos y alertan a los peces que están incluso a 100 metros de distancia. Para ellos, es el equivalente a un terremoto.
Es una señal inequívoca de que algo grande y peligroso está ocurriendo en la superficie. Aquí es donde rompemos el primer gran mito de la pesca en hielo. Muchos pescadores piensan, mis cuchillas son nuevas, así que no hay problema. O, las afilé al principio de la temporada. Error. Unas cuchillas nuevas pueden dañarse con un solo golpe contra un poco de arena congelada en el hielo. Una pequeña mella, casi invisible a simple vista, es suficiente para convertir un corte limpio en un chirrido espantoso. Una cuchilla no tiene que estar visiblemente oxidada o rota para ser ineficiente. El problema es que el barreno sigue funcionando, es decir, sigue haciendo un agujero, así que no te das cuenta, pero la diferencia es que ya no corta, ahora machaca, y ese cambio es la diferencia entre un día de pesca exitoso y un fracaso total. Para que lo entiendas mejor, te pongo un ejemplo visual muy claro. Imagina que quieres cortar una hoja de papel. Si usas unas tijeras bien afiladas, el corte es rápido, limpio y casi silencioso. Ahora intenta cortar esa misma hoja de papel con el borde de una regla de metal. Tienes que rasgarla, aplicar fuerza, y el sonido es horrible, un desgarro. Pues eso es exactamente lo que ocurre bajo el hielo. Unas cuchillas afiladas son las tijeras, unas cuchillas desafiladas son la regla. Ambas logran separar el material, pero el proceso y el ruido que generan son completamente distintos. Tu objetivo es ser siempre las tijeras, no la regla. Hablemos ahora de tu técnica de perforación, porque aquí es donde incluso un barreno con cuchillas perfectas puede convertirse en un problema. El error más común es la perforación a tirones. Empiezas a girar, te cansas, paras un segundo y vuelves a arrancar con fuerza. Cada vez que paras y arrancas, generas un pico de vibración y un golpe seco que se transmite por todo el hielo. Es como si estuvieras llamando a la puerta de los peces para decirles, «Estoy aquí». Esta técnica, además, suele provocar que el barreno se atasque o dé saltos, lo que empeora aún más el ruido y la vibración. Es una costumbre que muchos tienen por comodidad o por cansancio, pero que está saboteando su pesca desde el primer momento. Entonces, ¿cuál es la técnica correcta? La clave es la constancia y la suavidad. Desde el momento en que la cuchilla toca el hielo hasta que atraviesas la última capa, el movimiento debe ser fluido y continuo. Aplica una presión constante y moderada hacia abajo y gira a una velocidad uniforme. No se trata de perforar el agujero en 10 segundos. Es mejor tardar 30 segundos o un minuto y hacerlo de forma sigilosa que hacerlo en 10 segundos y crear un escándalo. Piensa que estás realizando una operación de sigilo. Tu cuerpo debe estar relajado, sin movimientos bruscos. Conviértete en una extensión de la herramienta, no en una fuerza bruta que lucha contra ella. La suavidad es sinónimo de silencio. La eterna pregunta: ¿barreno manual, a gasolina o eléctrico? Muchos creen que el eléctrico es la solución mágica porque no hace el ruido de un motor de 2 tiempos. Pero la verdad es más compleja. Un barreno eléctrico con cuchillas desafiladas y usado a tirones puede ser mucho peor que un barreno manual bien mantenido y usado con la técnica correcta. El motor eléctrico elimina el ruido aéreo, sí, pero el ruido que importa, el que se transmite por el hielo, proviene del corte. Un motor potente puede incluso amplificar las vibraciones si las cuchillas no cortan bien. Por tanto, no culpes al tipo de barreno. El culpable casi siempre es el estado de las cuchillas y la mano que lo maneja. Imagina esta escena. Seguro que la has visto. Estás en el lago.
y a lo lejos ves a un pescador peleándose con su barreno. Se inclina sobre él, su cuerpo tiembla por el esfuerzo, el barreno salta, se atasca, lo levanta, lo vuelve a bajar con fuerza. Desde tu posición, casi puedes sentir las vibraciones. ¿Qué piensas en ese momento? Piensas, ese pobre hombre no va a pescar nada hoy cerca de ese agujero. Y tienes toda la razón. Él acaba de detonar una bomba sónica en su zona de pesca. Y lo peor es que probablemente no sea consciente de ello. Cientos de pescadores hacen esto cada fin de semana. Y luego se quejan de que el pescado no come. Hay un concepto importante que debemos entender. El del primer impacto. El primer agujero que perforas en una zona tranquila es el más crítico de todos. Es el que rompe el silencio y pone en alerta a todos los peces de los alrededores. Si este primer agujero se hace de forma ruidosa y violenta, el daño ya está hecho. Puedes hacer los siguientes 10 agujeros con el máximo sigilo, pero los peces más recelosos ya se habrán alejado o habrán dejado de alimentarse, asustados. Por eso, la preparación es clave. Asegúrate de que tu equipo está en perfectas condiciones antes de hacer ese primer y decisivo corte en el hielo. Una vez hecho el agujero, llega el segundo error más ruidoso: limpiar el hielo sobrante, la nieve y el granizo. ¿Qué hace la mayoría? Empieza a darle patadas, o usa la pala metálica del barreno para rascar y golpear el hielo de alrededor del agujero, haciendo un estruendo terrible. Cada patada es un martillazo. Cada palazo es un arañazo que se transmite directamente al agua. Es como si, después de entrar sigilosamente en una casa, empezaras a gritar y a tirar los muebles. Acabas de arruinar todo el sigilo que pudiste haber tenido durante la perforación. Este es un hábito muy común y extremadamente perjudicial. La forma correcta de limpiar el agujero es simple y silenciosa. Una vez que has perforado, usa una espumadera de plástico o una pequeña pala de plástico, no de metal. Retira el granizo de hielo del interior del agujero con movimientos suaves. No lo lances lejos, simplemente apártalo a un lado con cuidado. Si hay mucha nieve alrededor, apártala con la bota suavemente, sin patear. El objetivo es minimizar cualquier tipo de golpe o raspado en el hielo. Cada pequeño detalle de silencio suma. Recuerda, en este punto, ya estás pescando. Tu jornada no empieza cuando metes el señuelo, empieza cuando pisas el hielo. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuánto tiempo hay que esperar después de perforar antes de empezar a pescar? No hay una regla de oro, pero definitivamente no es inmediatamente. Después del estrés de la perforación, por muy silenciosa que haya sido, la zona necesita un tiempo para calmarse. Un buen punto de partida es esperar al menos de 10 a 15 minutos. Deja que las vibraciones se disipen. Dale tiempo a los peces que se hayan asustado un poco a que recuperen la confianza y vuelvan a su comportamiento normal. Durante este tiempo, puedes preparar tus cañas, montar el señuelo, pero hazlo en silencio, lejos del agujero. Ahora, desmontemos otro mito. Los peces se asustan, pero vuelven rápido. Esto es una media verdad. Sí, los peces más pequeños y curiosos, como las percas pequeñas, pueden volver relativamente rápido a investigar. Pero los peces trofeo, los grandes lucios, las truchas viejas, esos no son tontos. Han sobrevivido precisamente porque son extremadamente cautelosos. Una perturbación violenta como la de un barreno ruidoso es suficiente para que se muevan a otra zona más segura o simplemente se queden inactivos en el fondo durante horas. Así que, al hacer ruido,
no solo estás espantando a los peces, estás seleccionando negativamente tu pesca. Alejas a los grandes y te quedas con los pequeños. Pensemos en el efecto acumulativo. Rara vez hacemos un solo agujero. A menudo, si no hay picadas, nos movemos y hacemos otro, y otro, y otro. Si cada vez que perforas estás creando un escándalo, estás convirtiendo una gran área del lago en una zona de miedo para los peces. Estás contaminando acústicamente tu propio lugar de pesca. Esto es especialmente grave en zonas de alta presión, donde los peces ya están muy estresados por la presencia constante de pescadores. Cada nuevo ruido violento refuerza su comportamiento de evitación, haciendo que la pesca sea cada vez más difícil para todos. Un consejo de pescador profesional para evitar este problema es planificar tus perforaciones. Si tienes pensado probar en varios puntos de una misma zona, haz todos los agujeros al principio de la jornada, uno detrás de otro. Sí, harás ruido durante un periodo concentrado de 10 o 15 minutos. Pero después de eso, tendrás toda la zona en silencio durante el resto del día. Podrás moverte de un agujero a otro sin hacer más ruido que el de tus pasos. Es mucho mejor gastar todo tu ruido de una vez y luego disfrutar de horas de silencio que ir haciendo pequeñas explosiones sónicas cada 30 minutos. El mantenimiento de las cuchillas es tu principal deber como pescador de hielo. No es algo que se haga una vez al año. Después de cada salida, sécalas bien para evitar la oxidación. Inspecciónalas visualmente buscando cualquier pequeña mella o defecto. Pasa el dedo con mucho cuidado por el filo, obviamente con el protector puesto o con extrema precaución, para sentir si está perfectamente liso. A la menor duda, afílalas o cámbialas. Un juego de cuchillas nuevas es una de las inversiones más baratas y rentables que puedes hacer. Te costará menos que un par de señuelos caros y tendrá un impacto mucho mayor en tus resultados. También hay que hablar del transporte y almacenamiento. ¿Cómo guardas tu barreno? Muchos simplemente le ponen el protector de plástico y lo tiran en el trineo o en la parte de atrás de la camioneta, donde se golpea con otras herramientas. Esos golpes pueden dañar el filo de las cuchillas sin que te des cuenta. Trátalo como si fuera un instrumento de precisión. Guárdalo en un lugar donde no vaya a recibir impactos. Una pequeña funda acolchada o simplemente envolver la parte de las cuchillas en un trapo grueso puede marcar una gran diferencia y alargar la vida útil de su filo. Otro aspecto técnico es el ángulo de las cuchillas. No todas son iguales. Algunas están diseñadas para cortar más agresivamente y otras de forma más suave. Asegúrate de que tienes las cuchillas correctas para tu modelo de barreno y para el tipo de hielo que sueles encontrar. Unas cuchillas con un ángulo incorrecto, aunque estén afiladas, no cortarán eficientemente. Forzarán el paso, vibrarán y harán ruido. Si has cambiado las cuchillas y notas que el barreno se comporta de forma extraña, es posible que no sean las adecuadas. A veces, lo barato sale caro, y unas cuchillas de imitación pueden arruinarte el día. Y finalmente, una prueba muy simple que puedes hacer. La próxima vez que vayas a pescar, antes de la primera perforación del día, pide a un amigo que se aleje unos 50 metros. Haz tu agujero como lo haces siempre. Luego, pregúntale, no qué oyó, sino qué sintió. ¿Pudo sentir la vibración a través de sus botas? Si la respuesta es sí, tienes un problema. Un barreno que funciona correctamente debería producir un sonido de corte limpio, como un shhh, y muy poca vibración perceptible a distancia. Si lo que produce es un grrr
o un chirrido agudo y vibraciones, tu barreno no está cortando, está gritando, y los peces están escuchando. Así que, en resumen, el problema no es el hecho de hacer un agujero en el hielo. El problema es el tipo de sonido y vibración que generas al hacerlo. Hemos visto que no se trata del tipo de barreno, manual o eléctrico, sino del estado de tus cuchillas y de tu técnica. Unas cuchillas desafiladas no cortan, sino que machacan y gritan. Una técnica a tirones convierte el hielo en un tambor. El momento más impactante, el giro de guión de todo esto, es darse cuenta de que el éxito o el fracaso de tu día de pesca se decide en los primeros 30 segundos. Tu primera acción en el hielo puede sabotear todas las horas siguientes. Esto cambia por completo el enfoque. Ya no se trata solo de qué cebo usar, sino de cómo preparamos el escenario antes incluso de que empiece la función. Es un cambio de mentalidad que separa a los que tienen suerte de vez en cuando, de los que pescan de forma consistente. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si este video te ha hecho pensar y vas a revisar tu equipo, dale un buen me gusta y suscríbete para más consejos que rompen con lo de siempre. Y ahora, quiero que el debate empiece en los comentarios. Después de escuchar todo esto, ¿vas a afilar o cambiar tus cuchillas antes de tu próxima salida? ¿O sigues pensando que el ruido es solo ruido y que todo esto es una exageración? Vamos a discutirlo.